Hola, muy buen día. Mi nombre es Enrique Castillo, estudiante de la licenciatura en Teología de la Universidad Cristiana de Chiapas. Sean bienvenidos a este breve video donde trataremos un tema fascinante y a la vez complejo, el cual ha sido objeto de reflexión desde los primeros días del cristianismo. ¿Qué tema es? La relación entre Cristo y la cultura. A lo largo de la historia, sabemos, esta relación ha sido analizada de distintas maneras y perspectivas. Hoy hablaremos sobre una de las clasificaciones más influyentes en este tema o debate, lo que fue realizada por el teólogo estadounidense Richard Niebuhr. ¿Importante? Sí, sí lo es. Y para entender mejor esta relación, es válido el decir que primero debemos conocer acerca de Richard Niebuhr, este estadounidense que nació en Missouri en el año de 1984, un teólogo destacado, también historiador, destacado precisamente en el ámbito de ética cristiana e histórica religiosa. Se graduó en Helmholtz College, estudió en el Seminario Teológico Edén y en la Escuela de Teología prestigiosa de Yale, donde en 1916 fue ordenado ministro. Su obra ha tenido de verdad una gran influencia a través de las décadas en los creyentes y principalmente contemporáneos entre lo que comprende la relación y la fe. Y su libro, que se denomina igual Cristo y la cultura, fue publicado prácticamente hace más de 70 años, siendo todavía este material como base de análisis en muchas perspectivas. Niebuhr en este material plantea que para abordar el tema, primero debemos definir qué entendemos por Cristo y qué entendemos por cultura. Válido es iniciar con estas premisas. Cristo es el modelo supremo de vida, el fundamento de la fe cristiana, conforme a su descripción. Para Niebuhr, la cultura, por otro lado, es el conjunto de valores, creencias, costumbres que rigen a la sociedad, lo que conforma, cómo se comporta. Una vez comprendidas estas dos definiciones con estas premisas, podemos analizar la relación entre ambas, cómo tienen esta correspondencia. Para ello, Niebuhr clasifica en 5 grandes ejes o 5 categorías, las cuales vamos a tratar de una manera sencilla y humilde, poder dar idea. La primera categoría es denominada Cristo contra la cultura, lo cual plantea una posición, ojo, entre la mezcla de ambas. Según esta perspectiva, la fe cristiana y la sociedad están en conflicto, en irreconciliable inconvivencia. Tenemos, y para poder mayor luz, vamos a ejemplificarlo, la relación monaquista o de los monjes, que estos se retiraban del mundo y estaban totalmente ajenos, encerrados en muros, vivían de forma aislada. Un teólogo también, León Tolstoy, también rechazaba la cultura en su búsqueda y solo basaba su vida en buscar los principios de Cristo, lo cual es válido, pero apartado. En un contexto más cercano podemos observar pues que el grupo de los menonitas, esto como un ejemplo actual, que viven dentro de nuestro país, en la península de Yucatán, por ejemplo, compran grandes extensiones de tierras, cultivan sus propios alimentos, se encierran en sus territorios, no usan el internet, no tienen acceso a la televisión, no se mezclan o se casan con otras personas, sino solo entre familias que las conforman. Su alimentación es orgánica, no utilizan pesticidas, una serie de cosas. Esta comunidad, en pocas palabras, no abraza nada lo que sea de la parte de la cultura fuera o extramuros de lo que ellos conocen como propia. Algo muy respetable. Los esenios, y podríamos citar un grupo también similar, ¿no? del primer siglo. Una segunda categoría es el Cristo de la cultura. Cristo de la cultura. Aquí hay un lugar y hay un conflicto en la armonía entre la fe y la sociedad. Vamos a tratar de aclarar esto. Se considera que Cristo cumple las esperanzas y aspiraciones de la humanidad y que la cultura en muchos casos refleja los valores del Evangelio. Esta postura ha sido representada por movimientos como el protestantismo cultural de Alemania o la teología liberal, que está vigente, en la cual busca enfatizar los valores morales de Jesús, sí, sin necesariamente aceptar las doctrinas tradicionales del cristianismo. Esto hay que verlo con lupa. Un ejemplo moderno podría verse con movimientos sociales que promueven la justicia, que promueven la paz y la moralidad basadas en enseñanzas cristianas, sí, aunque sin una adhesión completa a la doctrina. O sea, se hacen buenas cosas, buenas obras,
pero no respetan ciertas doctrinas fundamentales, como una de ellos el nacimiento virginal, por ejemplo, de Jesús. Vamos a una tercera categoría, esperando darnos a entender. Cristo sobre la cultura. Aquí en este punto reconoce que Dios es soberano tanto de la iglesia como de la sociedad y que usa los mejores elementos de la cultura para su propósito, echa mano de lo que ya está. Este enfoque fue adoptado por pensadores como Tomás de Aquino, que buscó armonizar la fe cristiana en la filosofía de su tiempo. Él es reconocido por ello en su obra La Suma Teológica. En la actualidad podemos ver esta perspectiva en la apologética cristiana, por ejemplo, donde se utilizan argumentos filosóficos y racionales, ya sean de carácter ontológico, de carácter cosmológico o demás, para entender la existencia de Dios y la verdad de las Escrituras. Se les arroja luz, como por ejemplo postulados que ya son existentes, como el diseño inteligente. Dejo ahí. La cuarta categoría es Cristo y la cultura en paradoja. A diferencia de la anterior, aquí se plantea que hay un conflicto entre la fe y la cultura, o sea, que son contrarias entre las dos, pero una posición absoluta. Se reconoce que la humanidad es pecadora, su antropología es pecadora, y que aunque Dios actúa en la sociedad, siempre habrá tensión entre el bien y el mal. Esta visión pues, fue sostenida, según Niebuhr, por figuras como Martín Lutero, Soren Kierkegaard, y hoy en día se observan algunas congregaciones donde se hace una clara distinción entre la vida secular, que es la vida sin Dios, y la vida espiritual, la vida con Dios, enfatizando la lucha constante entre la carne y entre el espíritu, como si estuvieran separadas una persona. Cabe precisar que no está en la enseñanza ortodoxa, pero vamos a la siguiente, ¿no? Y finalmente vamos a ver una quinta categoría. La quinta se denomina que es Cristo transformador de la cultura. Aquí se cree que Cristo, según Niebuhr, no solo interactúa con la cultura, sino que la cambia desde adentro, interioriza en el ser. Ejemplos históricos de esta transformación incluyen, por ejemplo, la Reforma Protestante en el siglo XVI o la evangelización como Irlanda, como figuras tan importantes como el conocido como Patricio o San Patricio. En un contexto más local, en Chiapas se ha visto cómo el crecimiento de iglesias evangélicas han cambiado regiones, han cambiado comunidades, han cambiado sus prácticas, reemplazando que antes eran nocivas por un estilo basado, o sea, tenían estilos nocivos y ahora están basados en principios cristianos, lo cual permite un cambio total en la comprensión y la cosmovisión del ser. Con estas 5 categorías, pues podemos decir que después de analizar estas categorías, surge la pregunta, ¿cuál de ellas predomina en nuestro entorno? Bueno, pues desde mi perspectiva personal, que está por supuesto ahí para sumar, creo que la transformación es la categoría más relevante por la fe en Cristo, tiene el poder de cambiar vidas y sociedades. Cuando los creyentes de verdad viven conforme a las enseñanzas de Jesús, pueden influir en su entorno, lo cual se nos ha sido llamado, y ser luz en el mundo. Nosotros tenemos ese llamado como iglesia, ser luz en el mundo. Y pues con esto concluimos en este breve video, solo para lanzarte la idea de nuestro pequeño análisis sobre la relación entre Cristo y la cultura. Como ya hemos dicho, es un tema amplio, realmente es un tema profundo que nos invita a reflexionar cómo impactamos en la fe en esta sociedad y cómo la cultura también influye en nuestra vida cristiana. Espero que este video de utilidad te motive explorando el tema. Gracias por tu tiempo, gracias por todo, por acompañarnos en este video, y de verdad, la invitación es muy sencilla. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer tú y yo para que podamos influenciar en el mundo?